there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, Paris Reagan y nuestro invitado especial una vez más el día de hoy, Tommy Bates, pastor de Community Family Church en Independence, Kentucky. Y Tommy, usted está edificando una nueva, o por lo menos parte de un nuevo santuario. No, una nueva iglesia. Estamos en un nuevo santuario. Ya veo. Mire, ¿qué tanto avance ha hecho? Bueno, le damos gracias a Dios porque cada mes ha sido un milagro. Hasta este momento hemos edificado esto sin deuda. Ya está sellado todo, ya llegaron las ventanas y probablemente en el verano ya estaremos ahí. Escuché el día de hoy que está edificando con efectivo. Estamos creyendo por eso. Pero hasta ahora usted lo ha hecho, ¿cierto? Sí, tenemos una línea de crédito porque los que construyen trabajan por vista, pero nosotros por fe, así que podemos pagar por el hierro y por el cemento. Tenemos varios millones, una línea de crédito, pero no hemos tenido que usarlo hasta este momento. Maravilloso. Porque cada mes es un milagro. Es como que la cuenta podría ser 937,000, otra vez 700 algo mil, pero cada mes hemos hecho el pago. Maravilloso. Maravilloso. Alabado Dios por eso. Ahora, ¿tendrá la capacidad de cuántos? Más de 2,200. ¿Incluyendo la parte antigua o...? No, este es un nuevo santuario. Ah, ya veo. Pero, ¿cómo? ¿Conecta usted lo antiguo con lo nuevo? No, hay un centro familiar en medio, pero todo está conectado, pero no para adoración. Entiendo. Muy bien. Hermano Tommy, ¿cuántos camiones de concreto dijo usted que tuvo que utilizar? Hasta este momento casi 500, 400 y algo. Mi padre era un mecánico de diésel, trabajaba para una planta de concreto y en caso que se pregunte un troque, un camión de concreto, son 66,000 libras de concreto, como 30 toneladas de concreto por camión y han utilizado 500 camiones de concreto. Y lo que sucede es que sí. Aquí todo está plano, donde Sí. nosotros estamos no es plano, así que el frente del edificio está en un nivel, pero la parte de atrás está a 45 pies de distancia, no de la altura. Favor. Y así que hay que simplemente ponerle un solo hierro para que sostenga. Es 26. ¿Tiene usted una azotea? No, debimos de haberlo hecho. Pero iban a ser probablemente 8 millones más para poder tenerlo. Piense en eso. Eso sería muy caro. Es una iglesia cara. Sí, pero ese es el trabajo de Dios. Sí, así es. Qué bueno que están haciendo lo que están haciendo. ¿Y su iglesia tiene una capacidad de cuántos? Bueno, como dije, si todos llegan, deberíamos de tener no sé cuántos miles, pero de hecho la gente que llega a los 4 servicios, entre ellos como 3,000. ¿4 servicios a la semana? Correcto, 9, 10:45, 12, 12:30 y 6 de la tarde. 13 en la mañana y 1 en la tarde. ¿Y usted los predica a todos? Los 4, sí. Bueno, alguien está trabajándolo a usted muchísimo. Lo he hecho ya por 6 años, así que estoy esperando hacerlo solamente en 3 servicios los domingos. Sí. Y después tenemos grandes pastores que empezaré a usar. Bueno, permítame decirles algo, que este hombre es un gran predicador, fenomenal. Y si usted vive en su área, por favor, si a usted le importa su alma, vaya a visitar su iglesia. Y no van a ser decepcionados, se los prometo. Si ustedes aman al Espíritu de Dios, si aman el mover y la operación del Espíritu Santo, bueno, necesitan, no, sean cerrados para no ir. Eso sería un error terrible. Y nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Y usted va a estar ministrando esta noche, por supuesto. Esto se transmitirá después del servicio. Pero él va a estar ministrando en el Centro Familiar de Adoración esta noche. Y el servicio comienza a las 8 p.m. Y si las personas están escuchando esto más tarde, pueden ir a nuestra aplicación SBN Now y escuchar ese servicio una vez más.
Sí, así es, tienen que hacerlo. Yo, cuando hablamos de aplicaciones y esas cosas, yo no sé de qué están hablando. Son mucho más inteligentes de lo que yo soy, si es que lo son. Mis nietos me dicen, abuelo, tienes que ser inteligente para usar un teléfono inteligente. Eso es lo que también me dijeron a mí. A veces tengo que llamarlos y les digo, ¿cómo hago esto o cómo hago aquello? Yo creo que nos vamos a reunir a las 7 esta noche, ¿no? Sí, así es correcto. Muchas gracias, a las 7. Muy bien, bueno, comencemos con el versículo 19, ¿cierto? Del capítulo 7 de Romanos. Porque el bien que quiero no hago, Si confío en mí mismo y no en la cruz. sino el mal que no quiero, Regresemos al versículo, a la primera frase. Porque no hago el bien que quiero. ¿Qué fue lo que Pablo quiso decir con esta declaración? Él quería vivir una vida victoriosa, pero estaba teniendo problemas para hacerlo. claro que ¿Es sí. eso lo que él está diciendo aquí? Absolutamente, sí. Cuando seguimos la progresión del pensamiento empieza en el versículo 7. Cuando llegamos al versículo 9 encontramos que cuando estaba con vida sin ley, llegó el mandamiento y lo engañó y causó que esa naturaleza pecaminosa reviviese en él, y significa volver a vivir en el griego. Esa naturaleza pecaminosa, siendo que está con vida y dominando su mente y corazón, le causa que viva de una manera que era cristiano, queriendo agradar a Dios, pero no tuvo la capacidad de hacerlo. Doctor Dupree, ¿se puede imaginar usted al apóstol Pablo sin vivir una vida victoriosa? Es difícil para nosotros hoy en día imaginar esto, pero es fácil si vemos a nuestras propias vidas y cuántos de nosotros hemos luchado como la manera que crecimos religiosamente. Miren, yo los veo a todos ustedes aquí y no puedo ver que ustedes tengan un problema alguna vez. Eso no ha sido nada más que cuesta abajo todo el camino y el viento detrás de ustedes. Pero están diciendo que eso no es exactamente la verdad. No es el caso, Ah, sí, ya veo. porque muy a menudo en nuestras vidas, y el pastor Bates en una previa programación mencionó esto de crecer en una religión o un ambiente de santidad. Y yo lo fui también. Yo crecí en un ambiente donde usted no se atrevía a hacer nada, porque tal vez Jesús podría llegar en ese momento, y si él llegaba en ese momento, por ejemplo, y usted estaba masticando tabaco o fumando, se iba a quedar aquí si tenía ese cigarrillo en sus manos. Era esa mentalidad religiosa que teníamos. Bueno, saben, en cuanto a mí mismo, yo como que pienso lo mismo. Yo prefiero estar del lado de victoria que del lado de perdición. Bueno, el Espíritu Santo tomó a un hombre que tuvo un encuentro personal con Cristo, eso es lo que pienso. Después de su resurrección, llegó al tercer cielo, un conocimiento increíble, y quiere que nosotros sepamos que todas estas cosas que me han pasado a mí, yo quiero que sepan que siempre y cuando yo esté en esta carne, aún existirá una batalla. Así que cuando leemos esto, personas como yo, nos da esperanza, porque yo no creo que yo llego o me mido como al lugar donde están otras personas. La carne es carne y no hay carne buena. No hay... He escuchado a la gente decir, bueno, mi familia no hace ese tipo de cosas. Es como que muy bien, pero lo único que tiene que hacer es vivir un poco más hasta que alguien entre en el ambiente equivocado. La carne siempre será la carne. ¿Cómo vivir para Dios? Probablemente es la pregunta más grande que alguien pueda llegar a hacerse o pensar en ella. ¿Cómo vivimos para el Señor exitosamente? No con alguna actitud de santurrón, nada de eso, sino que caminemos victoriosamente. Y Dios tiene el camino. Él no está preparándonos aquí y recibiendo el ataque de Satanás y tuviendo de una derrota a otra. Eso no es así no debería ser. Dios ha provisto para nosotros y Pablo nos lo dio. Él fue quien nos lo dio. Nos dio
la manera de vivir victoriosamente. No estoy diciendo una vida de perfección sin pecado, y la Biblia no enseña eso. Si usted entendiera lo que el pecado es, usted no pensaría tal cosa, si de hecho así es. Pero Dios tiene un método para que vivamos una vida victoriosa, victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. ¿Y qué es ese camino? Ese camino de victoria. Ese camino, y siento la presencia del Señor aún al decirlo, ese camino Alabado es la Dios. cruz. Jesús lo pagó todo. Toda necesidad que tenemos se encuentra en la cruz. Cómo vivir victoriosamente sobre el mundo, la carne, el diablo. Todo se encuentra en la cruz. Díganle al Señor a diario que el objeto de su fe es Jesucristo y Él crucificado. No. Ahora, yo sé que mi hijo está estudiando ahora para su doctorado y él terminará con ello en unas semanas. La mayoría de los hombres en este lugar tienen títulos y lo hicieron para mejorar sus vidas, y estoy muy orgulloso yo de mi hijo, de lo que él está haciendo. Realmente así me siento. Pero esa educación no le va a obtener la victoria. No se lo dará. Así es. Y el camino de Dios, el objeto de nuestra fe, es Jesucristo y Él crucificado. Por eso es que Pablo dijo: me propuse a no saber nada entre vosotros sino a Cristo y este crucificado. Y se le dice al Señor que mi fe está en Cristo Aleluya. y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Es eso supremamente. No tengo mi fe en ninguna otra cosa. No está en mí. No está en mi iglesia. No está en el dinero. No está en la educación, como ya lo mencionamos apenas hace unos momentos. No está en las buenas obras. La mayoría del mundo está tratando de llegar a la gloria por buenas obras. Así es. Y eso no lo logrará, damas y caballeros. La mayoría de la iglesia está tratando de... Sí, de eso estaba hablando. Tiene toda la razón. No solamente el mundo. Pero qué bueno que usted mencionó esto también, porque el mundo cae en esa categoría también. Si Así usted le pregunta a cualquier persona en la calle, ¿es usted salvo? Ellos comenzarán a mencionar todas las cosas buenas que ellos hacen o las cosas malas que no hacen. Y no tiene nada que ver con su salvación. Usted tiene toda la razón en lo que está diciendo. Esa es la motivación en cuanto a cómo la mayoría del mundo funciona, en cuanto a lo que tiene que ver con asuntos espirituales. Así es. Y lo siento, damas y caballeros. No importa cuántas buenas obras usted haya hecho. Tal vez haga. Tal vez llegue a hacer. Eso no salvará ni una sola alma. Dios lo honra. Él honra las buenas obras. Si nuestro corazón se esfuerza hacia el Señor. Cornelio es el caso perfecto, el ejemplo. Él apoyaba a la sinagoga judía en su hogar, creo que en Cesarea, ¿cierto? Él apoyaba a la sinagoga. Hay evidencia de que él edificó una nueva, él mismo. Él era un centurión en el ejército romano, a cargo de 100 hombres. Y él hizo todo lo posible, pero no era salvo, no fue salvo hasta que el ángel le apareció a él y le dijo: ve a Jerusalén, o no sé, donde quiera que hubiera sido, y envía a llamar a Simón Pedro, y él te dirá qué hacer. Y piensa uno, bueno, la mayoría de gente vería a este hombre y pensaría, bueno, él ciertamente está bien con Dios. Pero no era así hasta que Simón Pedro vino y predicó el evangelio, predicó a Jesucristo a él. Y la única manera, el único camino es la cruz, damas y caballeros.
Eso es la manera, el medio y el camino por el que somos salvos por la sangre del Cordero. Jesús se dio a sí mismo en la cruz como sacrificio. Y para ser salvos tenemos que aceptar a Jesucristo. Y porque Él es el que pagó el precio por nuestra salvación. Pero me temo que la mayoría, espero que esté equivocado, pero me temo que no. La mayoría en la iglesia moderna piensa que sus buenas obras, cualesquiera que lleguen a ser, abrirán la puerta para ellos en la gloria, y no es así. Quiero que lo escuchen. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿Que yo haga buenas obras? No lo hará. Usted debe aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y el precio que Él pagó en la cruz del Calvario cubrirá esos pecados. Y escribirá su nombre en el libro de la vida, pero de otra forma usted morirá eternamente perdido. Y usted tiene que escuchar eso. Hermano Swagger, hay un gran énfasis en el mundo cristiano sobre esto de la justicia social y acciones sociales, el alimentar a los que no tienen dónde vivir y abrir pozos y todas esas cosas son buenas y la iglesia debe de ayudar a las personas que están en necesidad y apoyarlos con todo lo que puedan hacer, algo para poder apoyar a sus comunidades, pero nada es más importante que la salvación del alma. David, nosotros construimos en Centroamérica y Sudamérica y un par de otros lugares 42 escuelas. Y no estoy hablando de escuelas que fueron construidas con basura. No, Sí. fueron construidas para que duraran mucho tiempo. Y yo le doy al Señor la alabanza y la gloria. Lo hice porque sentía que el Señor me dijo que lo hiciera. Construimos una iglesia junto a cada una de esas iglesias, o escuelas, perdón. Pero esas escuelas y los miles de niños que pasaron por ellas, estuve en una de las escuelas en Puerto Rico. Construimos 2 escuelas principales allá en esa ciudad. Y las escuelas que construimos, según me dijeron, terminaron produciendo abogados, también varios doctores, niños que no tenían ni zapatos que ponerse, pero podían venir a la escuela completamente gratis. No les costaba nada. Y el Señor me dijo que lo hiciera y lo hicimos, pero eso no me ganó a mí ni una tilde de gloria, fama o salvación, en lo absoluto. Hermano Swagger, usted ha pasado toda su vida, y ha gastado su vida para llevar el Evangelio de Jesucristo al fin de la tierra. Lo estamos viendo hoy, usted ha dado su vida para llevar el Evangelio, ha hablado de su vida de oración, lo cual yo creo que nos reta a cada uno de nosotros que oremos así, ¿no? Su conocimiento de la palabra de Dios, usted ha escrito comentarios, estudios bíblicos, cosas maravillosas para el reino de Dios y su consagración personal es fenomenal y está aquí sentado diciéndonos que todas esas cosas que usted ha hecho no le va a ganar. Pero yo no veo lo que yo he hecho por Él, sino lo que Él ha hecho por mí. Así es, y eso es lo que la gente debe de entender. Que es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Únicamente eso puede salvar y libertar al alma del poder del pecado. Su vida es un testimonio de hacer cosas increíbles para el reino de Dios, pero usted nos está diciendo que no se trata de lo que usted hizo por él, sino por lo que él hizo por usted. Cuando sea que aquel hombre, probablemente solo un joven que fue culpable de asesinato, colgó en esa cruz enseguida de Cristo, y había maldecido a Cristo apenas unos minutos antes. Literalmente lo había maldecido. Tú eres un impostor. Desciende de esa cruz y es que realmente eres quien dice ser. Y algo sucedió que le dio la vuelta por completo.
Yo personalmente siento, no sé si eso fue lo que pasó, pero yo creo que fue cuando Jesús volteó a ver a los líderes religiosos de Israel que lo estaban maldiciendo, diciéndole: desciende de la cruz, si realmente eres quien dices ser. Y él escuchó eso y les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo creo en mi corazón que eso fue lo que cambió la situación. ¿Cómo es que alguien puede orar por alguien, pedirle algo bueno cuando ha sido maldecido por ellos? Y él, ese joven, le dio su corazón a Cristo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: este día estarás conmigo en el paraíso. Si no me equivoco, 9 palabras, y lo que él dijo, 9 palabras es lo que Jesús dijo. Mi abuelo, él vivió en el oeste de Virginia, en el área de Beckley, y él era conocido donde él vivía como Big Bad John. Era borracho, peleaba, todos lo conocían por eso. Suena como mi abuelo. Sí, y mi abuelo contrajo cáncer cuando yo llegué aquí al Instituto Bíblico y tuve la oportunidad de hablar con él por teléfono, llevarlo al Señor, y uno hace la oración con alguien y se pregunta si algo verdaderamente sucedió, y mi madre estaba viajando a West Virginia a cuidarlo. Y un día cuando ella lo estaba visitando, aún era un poquito rudo, ¿no? Pero un día mientras ella estaba ahí, llegó la enfermera y le dijo: tiene que venir a ver a su padre. Y cuando estaba ahí, él despertó hablando un idioma raro. ¿Qué Y tal cuando eso? él salió de eso, le dijo: yo lo vi. Y él es hermoso. Y ¿Qué tal? él dijo que el Señor le habló y le dijo: aquel que venciere, a él le daré que se siente conmigo en mi trono. Y mi abuelo no había leído la Biblia, pero sí. eso es idioma de la Biblia. La edad que creemos que estamos viviendo hoy, que le habló a la iglesia de la Odisea. Porque el reino de Dios tiene que ser como aquel ladrón en la cruz, pero hoy él está viviendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso suena como mi abuelo también. Y lo único que se necesita es Así fe, es. es todo lo que necesita, fe. Él era el jefe de la policía durante 8 años. Y era también un poco rudo. Y en 8 años, él jamás sacó su revólver ni una vez. Durante los años de guerra, la Segunda Guerra Mundial, soldados borrachos o como hubiera sido, pero él jamás sacó su revólver. Mas, sin embargo, si le decía que hiciera algo y no lo hacía, él cambiaba de posición la nariz. Y jamás voy a olvidar que cuando yo entré a su habitación la última vez, él estaba muriendo. Y me dijeron: no lo va a lograr más que unos minutos más. Yo me arrodillé enseguida de su cama y le dije: abuelo, y yo amaba a ese viejo, yo lo amaba. Yo le dije: es tiempo de irse, el tiempo se ha acabado. Y tienes que arreglarte con Dios. Voy a orar por ti. Y lo hice, y yo vi lágrimas caer por sus mejillas. Y con seguridad él falleció 1 hora después, más o menos. Pero todos esos años de haberle testificado, tal vez pensamos que no sirve para nada, pero sí sirve de algo. Amén, así es. Y él no tenía nada que pudiera atribuírsele a Dios diciéndole: Señor, yo he hecho por ti esto. No había hecho nada bueno. Y punto. Y mi abuela era una de las mujeres más piadosas que yo había conocido. Ella, por supuesto, había orado por él incansablemente, pero él llegó. Acabo de vivir una experiencia con unos socios de nuestro ministerio, una hermana que ha sido socia y son dueños de un negocio por años. Y estaba predicando en Corbin, Kentucky, en las montañas, y ella convenció a su esposo de ir al servicio el lunes
y también el martes en la noche. Habían estado casados por 61 años y yo no sabía que él no era salvo, porque él era muy amable, estaba en la iglesia y se hizo el llamado al altar, él pasó, hablé con él y le dije, ¿necesitas sanidad? Y él me dijo, no, yo necesito salvación. ¿Qué tal? Y ella empezó a llorar. Él le dijo, voy a ir al altar, y ella no sabía para qué, y ella empezó a llorar, y él se llama Wallace y ella Margaret, y ha sido un gozo inefable. Y él dijo, no, yo necesito salvación. La miró a ella y le dijo, tú has estado orando por mí 61 años. ¿Qué Y tal? le dijo, hoy tus oraciones se están respondiendo. Nacido de nuevo, sí, amén. And just like Jesus said, born again and all because of Calvary. Thank God that I've been born again. Hallelujah. Aleluya. Aleluya. There's really been a change in me. Oh, yes. Born again just like Jesus said. Born again and all because of Calvary. Thank God that I've been born again. Praise the Lord. Alabado Dios, aleluya. No hay nada como eso, damas y caballeros. Ser salvo por la sangre del Cordero y que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Hermano Swagger, él nació de nuevo de tal manera que llegó a la iglesia un mes después y me entregó un cheque de un monto bastante alto de parte de su compañía para la iglesia nueva. Ellos condujeron 3 horas, son de esa parte a 3 horas de donde nosotros estamos, y le dijo a su esposa, yo quiero llevar el cheque a la iglesia. Maravilloso. Y tenemos otro también, dijo, yo miré a Margaret y le dije, Margaret, no necesitamos tanto dinero en los ahorros, vamos a escribir uno de parte de nuestros ahorros y otro de parte de nuestra compañía. Él verdaderamente que fue salvo. Claro que sí. Él fue salvo y nació de nuevo y su cartera también. Yo cuestiono si la persona dice que es salva y su cartera no es salva. Y ella lo único que hace cuando llega, ellos no asisten a nuestra iglesia porque viven bastante lejos, pero cuando yo los visito, ella está llorando y alabando al Señor todo el tiempo. Maravilloso, maravilloso. Sabe, hermano Swagger, la última vez cuando usted habló de su abuelo y el hermano Wallace, la última vez que yo vi a mi padre en la iglesia fue en el tabernáculo y tuvimos a un evangelista invitado. ¿El tabernáculo de Jimmy Mayo? Sí, y tuvimos a un evangelista esa mañana que estaba predicando y él se llamaba Swagger. Oh, Y mi padre, usted predicó un sermón bajo el tema ¿qué Dios tiene que hacer para llamarle la atención? wow. Y usted habló acerca de Sansón cuando ató las colas de aquellos animales. Y recuerdo que cuando usted dio la invitación, yo estaba al lado de mi padre, yo era joven y probablemente yo tenía 11, 12 años de edad. Y usted dio la invitación y él estaba agarrado de la banca de al frente. Él no respondió al llamado, no se rindió, no pasó al frente. Y esa fue la última vez que yo vi a mi padre en la iglesia. Pero cuando él se enfermó antes de morir, y él murió en el hospital Grady en Atlanta, yo estaba a su lado la mayor parte de ese tiempo y hablamos de Jesús. Esto fue años después, porque él había sido herido en la iglesia y había sido herido por personas dentro de la iglesia y dejó que eso lo... Perdóneme un momento, doctor Dupree. Ese es el caso con mucha gente. Demasiadas personas. Y genuinamente sí fueron lastimados, heridos. Y él sentía que tenía ese llamado de Dios en su vida y fue a las personas que él había confiado espiritualmente.
Ellos lo convencieron que no, pero cuando él estaba a punto de morir en ese hospital Grady, en el 10º piso, entregó su vida a Jesús. Alabado Dios. Así que yo sé que un día volveré a verlo, pero usted estaba hablando de que cuando usted le testificó a su abuelo tantos años atrás, a veces hay que plantar esa semilla y que esa semilla reciba agua, pero Dios dará el aumento si seguimos orando. La palabra de Dios es tan poderosa que puede quedarse en el corazón de una persona, como dice la alabanza, el amor que no me suelta. Aleluya. Y no pueden ganarle. Mi madre y mi padre dejaron nuestro pequeño hogar, nuestro pueblo, digamos, bueno, dicen que tenemos que ir a la pausa, pero nos iremos en un momento. Ellos dejaron nuestro pequeño pueblo huyéndole a Dios. Salieron de allí y aún puedo recordarlo, extrañamente. Yo tenía 5 años de edad. Salieron de aquel pequeño pueblo de Faraday, Luisiana, cantando "Yo sé que el Señor abrirá camino para mí", huyendo de Dios. Yo tenía un hermano pequeño que fue con nosotros como de 6 meses de edad en ese entonces, pero no regresó con nosotros. El Señor se lo llevó a casa, a gloria, solo para que mi padre pusiera atención. Y tenían una receta médica y el farmacista le dijo: "Señor, usted no tiene que preocuparse", porque él vio que era para neumonía. Y en aquellos días no tenían todas las drogas que tienen el día de hoy. Y le dijo: "Ese doctor que está cuidando de su hijo jamás ha perdido un caso. Jamás ha perdido un caso, pero ese caso lo perdió". Y yo recuerdo la noche, unos días después, en que mi tío llamó a la puerta. Mi padre estaba en el hospital, mi madre estaba en el hospital y mi hermano había muerto. Y se requirió de eso. Aún creo yo que mi hermanito estuviera vivo el día de hoy si mi madre y mi padre hubieran aceptado a Jesucristo cuando debieron haberlo hecho. Pero se rebelaron hasta que el Señor, él dijo: "Bueno, puedo hablarles un poco más fuerte si tengo que hacerlo", y lo puede hacer. Pero sabe, tal vez se rebelaron y su hermanito murió. Pero miren todas las almas que usted ha podido alcanzar a través de los años. Porque tuvo que alcanzarlas para usted y por él. Yo creo que él hubiera estado aquí enseguida de mí ganando almas. Sí, Así es. él le hubiera permitido al Señor entrar a su corazón. Todas estas historias que hemos estado contando, sé que tenemos que ir a la pausa, pero todas estas historias prueban el punto de este pasaje. Y debería de ayudar a la gente a ver que si las buenas obras no pueden salvarle, lo cual es el mayor milagro del mundo, entonces no hay manera que podrá continuar santificándole a través de su vida. Esa es la lección que Pablo tuvo que aprender. Repítelo, por favor. Que si las buenas obras no pueden salvarle, y no hay manera que puedan salvar, y cada historia que hemos escuchado es una historia de que la fe salvó, la gracia de Dios, y si las obras no pueden salvarle, entonces no hay manera, lo cual es el mayor milagro que Dios hace, entonces no hay manera que las buenas obras podrán santificar. Siento que hay algunos ahora mismo viéndonos y estamos muy felices de que nos estén sintonizando. No son salvos, pero en su corazón quieren ser salvos. Voy a hacer la oración de fe. La he orado, tal vez pudiera decir, para cientos de miles a lo largo de los años y tal vez muchos más que eso. Quiero orarlo con usted ahora mismo y quiero que lo repitan. Quiero que crean también. Los hermanos van a ayudarles. Y quiero que le digan sí a Cristo, porque este es tiempo para usted, este es su momento. Oremos juntos. Querido Padre Celestial, Querido Padre Celestial, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Me arrepiento de mis pecados, Me arrepiento de mis pecados, de la manera en que he vivido, de la manera en que he vivido, de las cosas que he de hecho. las cosas que he hecho. Por favor, perdóname Por favor, perdóname y límpiame y límpiame
con tu preciosa sangre con tu preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo confieso yo confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi corazón En mi corazón yo creo yo creo que Dios resucitó de entre los que muertos Dios le resucitó de entre los muertos. y Él vive. Y Él vive. En este momento En este momento yo acepto a yo Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi alma como el Salvador de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Dios, Y de acuerdo a la palabra de Dios, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Alabado Dios. Ahora, ¿saben qué? Quiero que ustedes le digan a alguien, llámenles por teléfono o como sea, díganle que le han dado su corazón al Señor. Algunos se van a reír y otros los van a felicitar, pero no importa qué es lo que digan. Eso los fortalecerá a ustedes, diciéndole a otros que han venido a Cristo. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Doctor Dupree, usted estaba diciendo algo durante la pausa y quisiera que lo repitiera para la audiencia, por favor. Estábamos hablando de que mi padre murió y que él entregó su vida a Jesús en el hospital antes de morir. Y eso fue en diciembre. Permíteme interrumpirlo un momento. Hay muchos cristianos que dicen, bueno, nosotros no creemos en un arrepentimiento del hecho de muerte. Yo creo en cualquier tipo de arrepentimiento. Amén, No me sí. importa qué tipo sea. Gracias a Dios por eso. Perdóneme por interrumpirlo. No, el ladrón en la cruz fue o es un ejemplo clásico de Así alguien es. que entregó su vida a Jesús en el último momento. Pero mi padre falleció en diciembre de 1976. Y yo estaba en el hospital recordando esa predicación que usted dio años antes y recordándole a él cuando él le entregó su vida a Jesús una vez más y cuando él falleció. Y tal vez esto ayude a algunas personas. Este tiempo es muy difícil para muchos. Así es. Mi padre murió ese diciembre y el funeral de mi padre fue en Nochebuena. Yo tuve que dejar su tumba. Mis hermanas estaban muy pequeños y yo era el mayor en ese momento. Así que tuve que ir a casa y tener que preparar triciclos y diferentes cosas después de haber partido de esa tumba y haber enterrado a mi padre. Pero sabiendo que Él está hoy en el cielo, eso me da paz. Tal vez no logró lo que Dios quería que Él lograra aquí en la tierra, pero sí le volveré a ver un día en el cielo. Yo lo creo, sí. Eso es, si usted le pregunta a una persona en la calle por qué le debería permitir la entrada a Dios al cielo, la mayoría va a decir, bueno, porque soy una buena persona. O van a decir, bueno, Así es. porque soy miembro de la primera iglesia bautista, o soy miembro de esta iglesia o aquella iglesia en Texas. Depende de dónde usted sea, van a decir, soy miembro de la primera iglesia bautista o soy miembro de la iglesia de Cristo. Si usted está en el oeste de Texas, hay muchos de ellos allá afuera, pero la asistencia de la iglesia, las buenas obras o tratar de hacer buenas obras y vivir por ley, nada de eso va a salvarnos, nada de eso va a ser suficiente. En este pasaje que estamos leyendo, vemos que, ¿qué es? ¿Cuál es nuestra voluntad? Nuestra voluntad es nuestro deseo de querer hacer el bien, ¿cierto? Nuestra voluntad es nuestro deseo, queremos hacer el bien, queremos vivir, y Pablo está mostrándonos aquí que aún nuestros buenos deseos, nuestra buena voluntad, que el mundo, la carne y el diablo puedan vencer y puedan anular nuestra voluntad. Si no tenemos el objeto correcto de fe, vamos a ser vencidos. Cada persona regenerada quiere vivir para Dios. Uno no quiere pecar, uno siente la convicción en el pecado. Cuando uno siente la convicción en el pecado,
Uno debe pedir perdón, pedirle al Señor que nos perdone. Pero cuando constantemente estamos siendo dominados por el pecado, entonces algo está mal. Uno tiene el objeto incorrecto de fe. Si usted Así es. constantemente está siendo dominado por el pecado, como en Romanos capítulo 6, 14 nos dice que el pecado no tendrá dominio, no se enseñoreará de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el pastor Pérez ha hablado de esto en otros programas. Lo que es la gracia de Dios, el poder de Dios, miren, eso es el poder para la vida victoriosa. Así que nuestra voluntad, nuestro deseo está bien, queremos hacer el bien, queremos vivir bien, pero no podemos. Y Pablo, él fue regenerado, él era cristiano ya para esta etapa, esa lucha de la que él estaba hablando. Él regresó a depender bajo la ley y ahí es donde él se encontró. Leímos la primera parte del versículo, porque el bien que yo quiero no lo hago. Yo quiero hacer el bien, todos queremos hacer el bien, pero no puedo vivir para Dios. Miren, yo no soy, como usted dijo, estoy viviendo fuera del orden prescrito de Dios para la victoria. Su orden de victoria, solamente hay una manera de obtener la victoria, solamente hay una manera de obtener la salvación y una manera de santificación para tener la victoria real. Muchos cristianos apenas están sobreviviendo. No quieren dejar su pecado. Sí, a ellos Así les gusta es, el pecado. así es. No quieren dejarlo, saben que está mal, Correcto. pero no quieren dejarlo. Hay mucha gente que tiene ataduras secretas. Muy a menudo, en mi experiencia como pastor, han sido jóvenes o hombres más mayores que están adictos a la pornografía, les gusta, saben que está mal, pero no quieren dejarla. Y están cansados de esa lucha. Y parte de ese problema es porque no se les ha enseñado cómo pelear esa batalla correctamente. Cómo pelear esta batalla de la fe. No se les ha enseñado de esa manera. Así que o se frustran y dicen, bueno, esta adicción es demasiado fuerte. Y empiezan a justificar lo que hacen. Bueno, yo hago mucho para Dios, así que está bien. Uno supera lo otro. Sí, Este es un pensamiento interesante. A veces, aunque hay un deseo de ser agradable ante Dios, aún hay un deseo dentro de la persona, y esto es lo que yo creo que desgarra a la gente, aún hay un deseo por ciertas propensidades, ciertos pecados. así es. Cualquier sea su naturaleza pecaminosa, va a estar hacia eso. Y Dios permitirá, y aquí es donde otras cosas tienen que venir para ayudarnos también. Dios nos permitirá pasar por tribulación, nos permitirá también pasar por dificultades, sufrimiento, para que Él pueda tratar de transformar ese deseo para no querer más las cosas de este mundo, cualquier cosa que sea lo que querramos, sino que le agrademos a Él. A veces, porque Dios nos ama, Dios aún hasta nos expone ante otras personas o el mundo, porque a Él le importa nuestra vida tanto que Él permitirá que nuestra reputación se manche para que Él pudiera salvar nuestra alma. Si nosotros estamos viviendo con una atadura que sabemos que es contraria a la palabra de Dios y estamos en un punto donde estamos justificándolo y de hecho no queremos dejarlo, es algo muy peligroso en mi Sí. opinión. Y necesitamos verdaderamente examinar nuestros corazones, ya que yo creo que En Primera de Juan tratan con esto. Primera de Juan trata con fuertemente. esto. Y Deben en sí mismos, no lo pueden lograr. no pueden. No pueden vencer. Tal vez encuentren 1 de cada 10,000, pero simplemente no se puede. Así es. Y mi abuela fumó por la mayoría o por 30 años, ¿no? Un día simplemente decidió voy a dejarlo, ya terminé, y dejó de fumar. Nunca volvió a fumar. Pero la mayoría de gente no puede hacer eso. La mayoría no puede hacer eso. Los otros de esa parte de la familia murieron Y van a haber jóvenes. otras áreas en sus vidas en las que no pueden hacer eso. Hay personas a través de un acto de voluntad pueden vencer algo. Gabe ha hablado de Michael Jordan, que él se esforzó a través de la gripe y jugó extraordinariamente. Su voluntad fue más fuerte que su fiebre. Entonces, Michael Jordan, no sé, usted tal vez conoce esa historia mejor que yo. Sí, estaba en los juegos de final de la NBA.
estaba muy enfermo y tenía una fiebre, había estado vomitando y juega el juego y está al lado con una toalla sentado y aún está apuntando muchos Tuvieron puntos. que llevárselo en brazos a él porque no pudo. Correcto. Y él no iba a perderse algo. La voluntad de ciertas personas puede lograr cosas grandes, pero también van a haber otras áreas en sus vidas en que la voluntad no va a poder. Y eso es lo que Pablo está aprendiendo aquí. Está aprendiendo una lección espiritual. 99% no pueden vencerlo. Así es. Ese es el punto. Así es, hay mucha gente que tiene mucha disciplina en sus vidas, hombres de negocios y hombres que han logrado mucho, pero tienen algún tipo de debilidad, algún tipo de atadura y trabajan todo el tiempo, hacen ejercicios, son exitosos en el negocio, se despiertan temprano, se acuestan tarde, tienen diferentes cosas bien hechas y luego tienen algo ahí que nadie conoce y es una atadura y eso termina manchando, deshaciendo su vida, su legado, porque no pueden controlarlo. Pero Jesucristo sí puede. Él sí puede vencer esa atadura de tinieblas. Sí, ustedes, señores, si hay un problema en su vida y le dicen al Señor, el objeto de mi fe es Jesucristo y este crucificado. El objeto de mi fe es Jesucristo y este crucificado. El objeto de mi fe no soy yo. El objeto de mi fe no es la iglesia. El objeto de mi fe no es la educación, no son las buenas obras. El objeto de mi fe es Jesucristo y Él crucificado. Y cuando usted haga eso y lo diga en serio, Señor, yo pongo mi esperanza en lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo le ayudará y hará lo que solo Él puede hacer, porque el Espíritu Santo es Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Yo recuerdo la multitud de cartas en los 60s y 70s y 80s que yo recibí diciéndome, hermano Swagger, yo quiero hacer el bien, pero soy salvo y bautizado con el Espíritu Santo, pero no puedo hacer el bien, no puedo, sigo fallando. ¿Por qué no me ayuda el Espíritu Santo? La razón por la que no le ayuda es porque su esfuerzo está en usted mismo. Su fe está en su iglesia. Y no estoy criticando a la iglesia, no me malentiendan, pero la iglesia no murió por usted en la cruz. Y si usted pone su fe exclusivamente en Cristo y el crucificado, y la mantiene exclusivamente en eso, el Espíritu Santo les ayudará y le dará la victoria sobre, como lo decimos a menudo, el mundo, la carne y el diablo. Vemos en este versículo en particular ambas partes de la moneda. Él dice, el bien que quiero hacer no lo hago. Pero la otra parte de la moneda es, sino el mal que no quiero, hago. Bueno, entonces permítanme hacerles esta pregunta. Durante este tiempo de lucha, y pueden leer en la palabra ahí que hubo una lucha. Sí, así es. ¿Pablo era salvo? Sí. Bueno, pero ¿cómo es que él puede ser salvo haciendo algo? Bueno, nos dijo que fue lo que estaba pasando, no es nuestro asunto, para ser honesto. Pero ¿cómo podía ser salvo y al mismo tiempo estar atado a un ataque satánico? Es porque él no entendía cómo vivir para Dios. Eso es, pero ¿cómo es que el Señor pudo aceptar a una persona salva así? Tenemos que ser honestos de nuestra propia vida, ¿no? Y hacernos mismos. la misma pregunta. Tiene toda la razón. ¿Cómo Dios me soporta a mí? Nosotros podemos ser salvos y desafortunadamente ser dominados por la naturaleza pecaminosa, porque no tenemos el objeto correcto de fe. Ahí está, sí. No podemos, pero sí, somos dominados por la naturaleza pecaminosa. Siento yo, en mi opinión, que durante mucho tiempo perderemos nuestra fe. Una de las cosas que es el pecado es algo que mata la fe. Mata la fe.
Y si nosotros no aprendemos a controlarla, absolutamente va a Sí, eliminar así nuestra es. fe. Vendrá a socavarla y perderemos la fe. ¿Y qué significa apartarnos de Dios? Bueno, cuando perdemos la fe. Donde ponemos nuestra fe es el objeto. Sí, Si no tenemos fe, no va a haber. Si no tenemos nuestra fe en el objeto correcto, en la cruz del Calvario, y somos dominados por la naturaleza pecaminosa, somos dominados por este hábito, adicción o lo que fuese, eso va a corroer nuestra fe en Cristo y así es como con el tiempo vamos a apartarnos de Dios. bueno, yo veo esto una y otra vez a través de las escrituras del Nuevo Testamento, que es la obra continua del Espíritu Santo que de hecho le asegura al creyente su recompensa eterna. Si hay cristianos que están luchando para vivir esa vida vencedora en Cristo, entonces su seguridad de la eternidad comienza a menguar porque erode su fe, y es vital que los creyentes aprendan de lo que estamos enseñando. Pablo dijo en Gálatas capítulo 5 que si andamos en el Espíritu, no complaceremos los deseos de la carne. Y nosotros hemos hecho que esto se entienda como, ¿Cómo anda usted en el Espíritu? bueno, creo que es primero importante entender cómo no se anda en el Espíritu. Y he escuchado que se ha hablado esto y también se ha predicado. A veces el andar en el Espíritu se ha definido en el Pentecostés como hacer cosas espirituales, el orar, el leer la Biblia, ir a la iglesia, el ayunar, pero no lo es. En contexto, cuando usted va y por esa conversación que está teniendo Pablo en el libro de Gálatas, él está definiendo la obra del Espíritu como algo que únicamente puede hacerse a través de la fe. Él dice, ¿cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿O cómo recibieron la obra del Espíritu Santo? ¿Fue por el escuchar acerca de la ley, el cumplir la ley, o el por fe? Es una pregunta retórica. ¿Cómo hicieron milagros? ¿Lo hizo por la fe o por escuchar la palabra? Tommy, ¿qué es lo que usted piensa? La respuesta es fe. Bueno, primeramente yo creo que el conocimiento mental, el entendimiento nos da una elevación, pero para poder entenderlo tiene que ser escrito en las tabletas del corazón. Esa misma mano que formó a Adán del polvo y que escribió sobre el muro de Belsasar y que también perdonó a la mujer sorprendida en adulterio, tiene que tomar este objeto de fe, la cruz, y escribirla en la tabla de mi corazón. La única manera de cómo puede suceder es a través de un tiempo íntimo en oración. Y usted no Así puede es. decir nada más, bueno, yo creo en el mensaje de la cruz. Bueno, muy bien, bueno, usted lo dijo. Pero tiene que estar escrito en la tabla o tableta de su corazón. El Espíritu Santo, y la única manera de hacerlo es en oración, ferviente oración. Usted puede hablar, la gente habla, y con lo que estoy lidiando yo hoy en día, con el mundo cristiano, es que pueden hablar a voz alta por teléfono y no tienen que hablar. Pero algo sucede. La gente hebrea le enseñaba a su gente que cuando leía la palabra y oraba, que lo dijeran a voz alta. Porque algo sucede. Cuando usted comienza a decir, Señor, necesito que lo que tú hiciste en el Calvario pase de aquí a acá. Yo necesito que pase de aquí a acá. Y usted tiene que decirlo a voz alta y tiene que apasionarse por ello. Eso abre su espíritu. Y cuando Así usted es. se apasiona por ello, yo le digo que Él le revelará a usted dimensiones, porque la cruz es Él, pero realmente es usted. Es una sustitución, es realmente usted, es lo que usted debió haber hecho, no había manera para que yo pudiera hacerlo por mí mismo. Yo no podía tomar esas ordenanzas contrarias a la raza humana y arrebatárselas al malo y clavarlas a mi cruz. Pero Él lo hizo. ¿Y cómo usted hace que esto se escriba en el corazón de su vida? Es cuando, mire, la oración es tan importante. Y la oración trae esa revelación a la tableta de mi corazón. Como aquella vez, miren, la escritura fue revelada en mi tiempo de oración diciendo, el mandamiento del Señor es puro, iluminando los ojos. Y yo sentí mucha paz en mi espíritu y dije yo, Señor, bueno, miren, yo no creería
Yo nunca había pensado en pedirle un comentario, pero entiendo que a través de la oración ferviente, su mandamiento, al alumbramiento de mis ojos, realmente me está diciendo que yo no quiero que usted actúe así, porque usted quiere que yo sea bendecido. Usted quiere que mi familia lo sea también, y yo ni siquiera lo sabía. Yo nunca pensé en llegar a decir solamente deme otro mandamiento, escriba uno más en esa tabla de mi corazón, porque una vez que el mandamiento esté en ese corazón, no hay diferencia que es lo que la gente diga o haga. Porque Pablo está dijo, inscrito en uno ya. Pablo dijo en Efesios capítulo 1, del momento que él escuchó de la fe que estaba en la iglesia en Éfeso. No he dejado de mencionarlos en mi oración y no dejo de dar gracias mencionándolos en mis oraciones, de que el Señor de gloria les dé el espíritu de sabiduría y revelación y el conocimiento de Él, para que vuestros ojos, en los ojos del entendimiento, sean iluminados, para que sepan, número uno, la esperanza de su llamada. Anticipación y expectativa. Es la esperanza de su llamada, de su llamado, la herencia que está en ustedes. Algo que ya ha sido depositado dentro de los santos y el poder que está disponible para el Hijo de Dios. Él quiere que nuestros ojos sean abiertos a lo que Dios ya nos ha dado. Es eso de lo que usted está hablando, el entendimiento que esté ahí, que sea abierto. Yo creo que la medida de todo esto es que debemos mantener nuestra fe en Cristo y Él crucificado. Esa es la medida de todo esto, y tenemos que tener cuidado de no meternos en ese lío. Y el Espíritu Santo Así no puede es. tolerar esas cosas. Correcto. El que murió en esa cruz pagó el precio por lo que yo tengo. Yo no pagué por ello. Yo traté de pagarlo y pagué 1 centavo por ello. pero nadie puede pagarlo. Jesús lo pagó todo a Él se lo debo. El pecado ha dejado esa mancha carmesí, pero Él lo lavó blanco como la nieve. Gracias, Alabado Jesús. Dios. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y creo que se han dicho ciertas cosas y se han hecho también que van a ser de bendición para ustedes. Y yo creo que han habido personas salvas hace unos momentos. Llámenle a alguien, díganle que han venido a Cristo. Como les dije, algunos se van a reír, pero otros los felicitarán. No importa realmente, es lo que Dios sabe, lo que cuenta. Y no se pierdan ni un programa, porque esto es diario. Les amamos y Dios los bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.